Buenos días, Marina. Estoy muy emocionada por esta sesión. ¿Qué deseas trabajar hoy día? Hola Silvia, gracias por esta, por este espacio. Y A ti que inviertes en ti, en tu salud emocional, espiritual, mental. sí, sí, la verdad es que hemos avanzado, he avanzado mucho en cuanto a a mi diálogo interior, algo que con la tarea que me dejaste, Ujú. fue bien interesante porque visualicé esa imagen de carencia que tenía yo de niña, sí, relacionada con la casa, como cuando llegamos a esa casa que mis padres compraron, Ajá. pues tenía, ya no estaba tan sucia, pero sí, todavía había muchas cosas. La cocina estaba vieja, los muebles, carcomido las orillas de las ventanas. La reja era una reja pequeña, como en América Latina, en México, que todo se enreja, ¿no? Entonces, una reja pequeña, oxidada, que incluso había que pisarla para poder abrir la primera. Había estado mucho tiempo sola esa casa, entonces, pues estaba muy descuidada. Y la habían pintado para que el banco la aprobara, pero era un color así como que lo hicieron nomás por así Ujú. rápido, o sea, no le dieron un mantenimiento. La casa en esa zona se había inundado y entonces tenía humedad por debajo de unas protecciones de madera. Había mucho polvo porque está cerca una fábrica de cemento, entonces siempre había una capa de polvo blanco Ujú. todo el tiempo. La puerta pues era una puerta de sprint para cubrir de los mosquitos y vieja también, una puerta de madera vieja. Este, las recámaras no cabíamos todos, eran solo 3 recámaras, pero pues nosotros éramos una familia grande, pues estábamos todos nosotros, menos mi hermana mayor, pero mi abuela también, entonces, mm, si éramos como 10 personas Ujú. y hasta estuvimos hasta 11 llegando a vivir ahí y era no tener su espacio. Por ejemplo, todas las mujeres dormíamos en un cuarto, los hombres en otro y mis papás en otro. Entonces, pero me fui haciendo consciente, o sea, fui visibilizando a esa nena que yo llegué ahí, lo primero que me dio fue miedo. Ujú. Claro. El baño, ay, era una cosa el baño, era una cosa el baño, una cosa que me daba miedo porque estaba viejo. Ujú. Y luego, aparte de eso viejo, Ujú. había un nido de cucarachas en ese baño. Y, y de, entonces había animalitos, mm, muchos de ese tipo, ¿sí? De variedad. Ratones no, porque mi mamá en cuanto veía se ponía veneno y ella todo el tiempo que yo me acuerdo de niña era poner un gis para las cucarachas y veneno para las hormigas, también era una cosa de hormigas. Ujú. Entonces, conforme yo fui creciendo, fui transformando. Entonces en mi mente me fui haciendo consciente, vinieron a mí después esas imágenes, Ujú. como es que la casa se agrandó, cómo se cambió la puerta, se puso una nueva, más bonita, más bien, o sea, una nueva, cómo pintamos la reja, aunque no se cambió en esa ocasión, cómo, cómo
quité yo, porque fui yo la que quité todas las protecciones de madera. Y claro, atrás de la puerta, de atrás de esas protecciones había papel, tapiz pegado, que me acuerdo que en esas vacaciones me puse a quitarlo. Ay, ya estaba arrepentida de haberme puesto, era un trabajo enorme y nada más era la sala y el pasillo lo que estaba así, pero fue bien pesado, pero yo tenía una visión, ¿no? De transformar mi casa. Después, curiosamente, mi cuñada, bueno, entró en nuestras vidas y ella decía, bueno, pero hay que pintar. Yo, pero ¿cómo? No, pues mira que esto. Entonces, como que ahí fue como expandir nuestra conciencia, ¿no? Ya, De decir, no podemos yes, porque no claro. hay dinero cuando a darle la vuelta y tuvimos la pintura. Ujú. Tuvimos la pintura y curiosamente una pared la pintamos de violeta. Y eso empecé a recordar. Hasta que llegué a un punto en el que yo pude recordar cuando se cambió la reja, no se le cambió el piso de enfrente, pero yo lo visualicé. Entonces a lo que voy es que yo ya visualicé toda mi casa renovada, la casa de mis padres, pues donde yo crecí, donde yo estuve ahí hasta antes de casarme y que obviamente me impactó en cuanto a la carencia. Y entonces, este, visualicé un azulejo en la parte, era rojo, yo lo visualicé de otro color, da dentro de la casa ya se había puesto blanco todo y ya se había reparado las paredes donde estaban con goteras y todo eso. Entonces ya estaba muy reparada la casa, ¿no? Ya se habían quitado los muebles de la cocina viejos, ya se había quitado, ay, eso me acuerdo y había una cucaracha petrificada atrás de uno de esos muebles cuando años atrás los habíamos quitado. Bueno, el caso es de que yo visualizo todo eso y me llega mi esposo y me dice, Marina, voy a buscar en Google Maps, ya ves que el satélite toma fotografías de las calles y todo. Oh, qué buena idea, qué buena idea. Y me dijo, voy a buscar la casa de tu mamá. Y Le yo, contaste, o sea, le contaste a tu esposo todo lo que... No. yo no se lo conté. Yo Wow. lo hice, yo lo hice aquí. Yo lo hice aquí, yo lo estuve trabajando en la tarea que tú me dejaste. Entonces yo no le platiqué que yo había visualizado. Horas antes, o sea, no sé si horas, más bien como una media hora o 20 minutos después de haber yo visualizado ya mi casa renovada, la casa de mis padres renovada y donde yo viví, él llegó y me dijo eso y yo me quedé así muy seria y dije, ¿por qué me está diciendo esto? Yes. Sacó, buscó y me dijo, aquí está, esta es la calle, ¿verdad? Mm. Y luego, lo interesante, ahí viene es que cuando yo abro, yo veo la imagen que Google agarra, la casa del garage o sí, del porche, que era un azulejo rojo, ya no tenía ese azulejo rojo y tenía un azulejo de otro color, como rosita, así pintadito, como salpicadito, pues. Pero lo interesante fue que yo no había regresado a esa casa, ni había visto esa imagen de la casa renovada. Yo nada más la reja, la... Entonces fue muy interesante el ver que se me mostró lo que yo visualicé, ¿no? Y
Y ya después, bueno, ya he estado estudiando más acerca de las leyes universales que tú algunas nos has enseñado y en especial pues esa, ¿no? La de que primero todo pasa aquí Por y supuesto. luego ya. Pero eso es lo más interesante, cómo es que yo pude visualizar algo que yo no había visto que había pasado. Sí, sí. Curioso. Gracias. Es que cuando me dices, vino mi esposo, em, dije, o le contaste o lo manifestaste porque todo lo que está pasando por acá, por dentro, lo vemos afuera, ¿no? Y además, lo que visualizaste está muy parecido a lo que viste en realidad, lo que no sabías, ¿verdad? Es increíble cómo funciona nuestra mente y nuestra energía, porque el hecho que tú te pongas a visualizar, que era lo que íbamos a trabajar hoy día, por cierto, yo me imagino que pensaste que eso íbamos a trabajar y te adelantaste, es no solamente es porque alguien te lo dice, es porque tú estás vibrando en esa frecuencia. Es así como nos llega la inspiración para hacer publicaciones, videos, para hablar con nuestros coaches, con nuestra familia, nuestros hijos. Viene cuando estamos en esa frecuencia del amor, de la abundancia, de Dios, ¿no? Entonces tú estás eh, invirtiendo en ti, estás ayudando a las personas y quieres mejorar, como yo siempre lo he dicho, yo quiero mejorar para poder servir mejor, ¿no? Claro, para ser más eficaz, porque si yo, yo sé cómo desatorar, por ejemplo, algo que me ha quedado en estos días cuando he estado trabajando con mis coaches acerca del sentir, Ujú, si todos coinciden al terminar, ¿cómo te sientes? Me siento liberada, descargada. Tenía aquí en mis hombros esto tan pesado, o aquí. Y yo digo, wow, es que así es. Y siempre les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Porque quiero que te enfoques en lo que estás sintiendo ahorita. ¿Por qué? Porque como hemos estado acostumbrados a estar en miedo mucho tiempo, tendemos a irnos a miedo. ujú. O estamos en el pasado o estamos en el futuro, pero ambos es miedo, tristeza, ¿no? Y en el futuro es más que nada miedo. Marina, ya que tú vas a trabajar con personas que quieren mejorar su relación con el dinero y tu niche es, a ver, dime tu niche para las personas que están escuchando. ¿Cuál es a quién estás ayudando tú? Yo estoy ayudando a mujeres que quieren sanar su relación con el dinero, ya sea que estén emprendiendo o sean empleadas, pero quieren mejorar esa relación. Ya han tomado cursos en que saben, tienen clases, han escuchado qué es lo que tienen que hacer y ya saben muchas cosas que hacer, pero aún así no lo ven reflejado en en su cuenta bancaria, vamos a decirlo así, no lo ven reflejado en el dinero. Ellas dicen, yo trabajo mucho y no estoy recibiendo la proporción que del trabajo que estoy haciendo. Entonces, yo he sentido muy fuerte que obviamente todo eso que está sucediendo es porque tenemos una herida y porque la herida se compone de varios componentes. Por eso es una herida. Y por eso no solo en una clase vamos a lograr desbloquear. Por supuesto. Necesitamos ser personalizado, ver las emociones de cada uno, las percepciones de cada uno, las emociones, también las creencias, también cómo nuestro cuerpo reprograma nuestro cuerpo para que ya no esté en protección. Por ejemplo, eso es algo muy, muy especial, el poder conectarnos con nuestro amor propio, o sea, ser nuestra prioridad, no decir,
llega un cliente y bueno, pues es que el cliente es primero antes de mi necesidad, por ejemplo, de comer. O sea, necesidades que nosotros tenemos básicas, entonces las estamos dejando a un lado por trabajar, Carencia. porque queremos ganar más y Muy no funciona. excelente, me encantó lo que dijiste. Y tú, por ejemplo, si yo estuviera buscando a alguien que me ayude, buscaría a alguien como tú. ¿Por qué? Porque tú, además de haber recibido el Master Transformational Coaching Program que te ha elevado la conciencia, sigues invirtiendo en tus sesiones y tú acabas de decir, no es lo mismo no tomar un programa, tomar un taller o ver un video que ya invertir en uno, ¿verdad? Entonces tú estás trabajando no solamente en tus sesiones en general, sino que estas sesiones por las cuales tú me has contratado y que me permites colgar en mi canal, lo cual es muy abundante de tu parte, Marina, por cierto, muy, muy abundante de tu parte, y eso dice bastante de tu carácter, o carácter, en inglés es carácter, de tu personalidad. Tú estás enfocada en mejorar tu relación con el dinero y tu energía de la abundancia, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. por eso yo siempre digo, ¿no? Si vas a pedir que alguien te ayude, tiene que ser una persona que esté ya en ese camino un poco más adelantada o que ya haya logrado lo que quiere, ¿no? Y tú eres esa persona. Para las mujeres emprendedoras o que quieran, como tú dices, mejorar su relación con el dinero. Te voy a dar un tip muy bueno porque ya que vas a trabajar con las personas con, con la herida de la carencia, ¿verdad? Sí. Vas a ver muy común esto que yo te dije en una sesión anterior, describiendo la casa donde ellas vivieron, ¿no? La van a describir como tú acabas de decirlo, muy parecido, las cucarachas, las hormigas, las De hecho, paredes, ya ¿verdad? me pasó ayer con Claro. una coaching Las y la describió así, con piso de tierra. y las paredes húmedas, que es muy común, que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Cuando me han hablado de dónde llega la carencia, no solo la casa, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos ahorita en la Ujú. parte de la casa. Y cuando tú mencionas hormigas y cucarachas, por supuesto que hay una connotación negativa, ¿no? Hay una connotación sucia, ¿verdad? Porque Sí. si tú buscas qué significa tener cucarachas en la casa, te van a decir que la casa está sucia. Es lo que te van a decir, ¿verdad? Pero acuérdate que también podemos cambiar la percepción y ayudar con la herida. No, ayudar, lo aclaro, porque no es porque una sola cosa te vaya a sanar. Es una de las cosas que te va a sanar, ¿no? Una de las cosas, ¿No? exacto. Pues este trabajo tú lo estás haciendo ya más intensivo, porque no es una sesión, son varias sesiones. Que vamos a ver, te has tomado un tiempo teniendo sesiones conmigo, pero para sanar tus heridas. La herida del abandono, ¿no? Y un poco la El herida del rechazo, rechazo. ¿no? Pero ahora quieres tú trabajar la herida de la carencia, pero estás haciéndolo intensivo porque estás enfocada solo en la herida de la carencia. Entonces, como tú eres así, Marina, lo más probable que desde el pilar de energía te atraigas a personas también así. Porque cuando los coaches dicen, yo quiero conseguir clientes, ¿y por qué los clientes no me buscan? Uno de los motivos principales es porque ellos no están haciendo lo que predican, ellos no están invirtiendo en sus sesiones para ellos mejorar. Y la misma razón por la cual yo tengo mi coach, tengo mi mentor no solo de mi propia vida, sino de negocios, un mentor espiritual también. Ujú. No, entonces, cuando tú dices cucarachas, hay un significado espiritual para las cucarachas y hay un significado espiritual para las hormigas. Te voy a dar de las cucarachas primero. El Ujú. significado espiritual de cucarachas es soy una sobreviviente. Mm, interesante porque yo he dicho eso. Sí, tú lo has dicho en una de las sesiones y está grabada y creo que la he puesto ya en el canal. O sea, nada es casualidad, Marina, nada, absolutamente nada es casualidad. Dentro del plan de Dios, todo está contado. Él cuenta las harinas del mar, él sabe cuántas harinas del mar hay, por supuesto nosotros también, y todo pertenece a un orden perfecto.
No es casualidad que hayas visto cucarachas, no es casualidad que hayas visto hormigas. Y era una cosa bastante, eso es lo que más, y mi mamá siempre las tenía muy a la raya, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando ya ella ya no estaba bien, ay, luego se metían volando. Bueno, no volando, pero sí. No, de hecho que yo una vez agarré sin querer, me metí a algo como es un ático, Ujú. y agarré una pizarra, era niña, y agarré una cucaracha y casi me muero, salté. Y desde Ay, ahí le tuve pavor a las cucarachas, aunque no las he vuelto a ver por años, pero le tuve pavor a las cucarachas. Entonces, la idea es cambiar, o sea, de hecho, que es mejor el significado de sobrevivencia, porque la cucaracha es un animal que bien difícil, mira cuántos miles y miles de años tiene en el planeta, ¿verdad? Entonces, eso significa que, que siempre voy a encontrar una manera de sobrevivir, de salir adelante. Siempre voy a encontrar una manera de sobrevivir, de salir. Ahora, la idea es no solamente sobrevivir, por eso estás trabajando tu herida de carencia, porque en herida de carencia siempre estamos sobreviviendo. La idea es vivir una vida de abundancia, ¿no? Ahora, el significado de espiritual propósito. y propósito, ¿no? El significado espiritual de las hormigas es la perseverancia y la fortaleza. ¿Y qué significa? Que estoy lista para cualquier situación que voy a encontrar. Mm, Las hormigas, ¿no? Perseverancia y, Y ¿qué me dijo? fortaleza. Fortaleza. Ok. Ese es el significado de las hormigas. Y yo no veo hormigas hace tiempo, pero cuando las veía, de repente se derramaba un líquido en la casa, no en esta casa, pero en otra casa que yo alquilaba hace años, y aparecían hormigas y eso, yo me decía, no me gusta que hay los animalitos, pero yo decía, bueno, esto significa que me está indicando que yo soy perseverante, ¿no? Que yo puedo conseguir, que tengo que trabajar en equipo, por ejemplo, en esa época con mi esposo, ¿no? Ujú. Éramos un equipo, ¿no? Ellos trabajan en equipo. En equipo, las hormigas trabajan en equipo, es cierto. Para mí era eso, ¿no? Tengo que ser un equipo con mi esposo. Entonces, nada, porque nada es casualidad, ¿ok? Entonces, ya hiciste el trabajo de cambiar la imagen, ¿no? Ahora, la idea es que eso sea más constante, que, que tú vayas a propósito, te tomes 1 minuto o 2 al día y no toma más de 2 minutos al día a trabajar esa imagen de tu casa. Sí lo he hecho, sí lo he hecho y, y ha cambiado mucho mi energía, ha cambiado mucho mis emociones, tanto que por eso lo compartí en el grupo privado de cómo es que vino una persona, bueno, para no contar la historia larga, este, esa persona me dijo, anda Marina, dame tus papeles, es una trabajadora social, Ujú, aclaro, que ujú, está dedicada a ayudar. ujú. Entonces me dijo, anda Marina, dame tus papeles de migración, vamos a ver cómo está toda tu situación. Y entonces empieza a leerlo y dice, oh, dice, es que ustedes son personas protegidas. Y eso, cuando ella me lo dijo, en ese momento ya me lo había dicho el abogado, pero como que no lo habíamos tomado, no habíamos sido conscientes. Entonces dije, hoy tengo que ser consciente de eso. Ujú. Inmediatamente a mí vinieron todas las veces en las que yo he sido protegida Excelente, María. y empecé a tener mucha gratitud, alegría, felicidad. Y lo mismo fui y le dije a mi esposo también. Y mi esposo se reía. Le digo, ¿por qué te ríes? Es que me hace sentir feliz. Lo mismo le dije a los niños y me dice, ay, mamá, me siento feliz. Entonces empezamos a tener felicidad esta semana.
cosa Maravilloso. que nos había costado, a mí en lo personal, me había costado, había siempre ahí como una traba, como algo en el fondo que no me permitía ser completamente feliz. Y ahora ya sabes qué es. Sí, es lo que hemos estado trabajando, como la desconfianza, la traición, el miedo de tengo que protegerme. Tengo que protegerte. Claro, y en tu casa cuando describías, yo estaba con eso, ¿no? La emoción de Marina Horacio, no hay suficiente, se va a acabar, tengo que protegerme, tengo que guardar, se va a ir, ¿no? Y no era solo mi emoción, ¿eh? Porque eso que me estás describiendo es lo que decía mamá. Por eso ella era muy previsora, siempre compraba de más, tenía un mueble para el almacén, o sea, porque ella decía, se va a acabar. Claro, y eso manifestó ella, ¿verdad? Con sus palabras, ¿no? Con su pilar mente, con su pilar energía, ¿verdad? Y fue una excelente administradora porque una cantidad así poquita y la hacía que hubiera abundancia hasta para compartir, porque era de las que compartía comida, este, siempre era una mujer muy servicial, o sea, decía el obispo, es que tu mamá, yo primero sé de alguien que está en necesidad y ya cuando yo ya sé, tu mamá ya fue. ¿qué piensas de eso? Yo quería hablarte un poquito de la parte de la felicidad, porque en la vibración de felicidad, Marina, nos atraemos la abundancia. Cualquier momento te doy un tip muy, muy bueno. Justo iba a hacer un video hoy día de esto, pero te lo adelanto. Cualquier momento en el cual tú te encuentres, donde estás súper feliz, en ese momento tienes que visualizar tu visión. Sí. ¿Ok? Entonces, yo quería darte unos tips ahora, ya que estás hablando de lo que te hizo feliz, pero lo que acabas de decir no deberíamos pasarlo por alto, porque es muy importante que lo traigamos al consciente. El obispo le decía a mi mamá que para cualquier necesidad que había en la iglesia, en el barrio, el obispo pensaba primero en tu mamá para que ella sirva, ¿verdad? Eso, No, ¿no? no. El obispo decía que mi mamá ya había ido a ver a esa familia antes que el obispo. O sea, no es que pensara el obispo en mi mamá para que ella fuera, no, sino que cuando el obispo se enteraba voy a ayudar a esta familia, vamos a ver qué está pasando, él ya se había dado cuenta que mi mamá ya había ido. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, pues yo pienso que mi mamá llegó al extremo de, de ser tan fuerte lo que ella sentía, una, una cosa. Ella no, ella decía lo que yo siento, lo que para mí me ha pasado, este, no es tan importante porque ella lo decía, pero hay otras personas que están sufriendo más. Bueno, eso es muy bonito, la verdad, ¿no? Eso es muy bonito. ¿Qué más? Porque ahí se formaron muchos conceptos, creencias, valores, viendo a una mamá que siempre estaba todo el día al servicio, ¿no? Yo no quiero poner palabras en tu boca, yo quiero que tú me digas qué concepto se te formó, ahora te ayuda. Por supuesto que hay cosas muy buenas que tu mamá te dejó con el servicio, ¿no? Igual que mi madre también era una mamá muy servicial. Eh, pero ¿qué otras cosas podría haber mejorado en esa enseñanza? ¿Qué hay que rescatar de eso? Pues creo que ella se llenó de mucha frustración porque ella también lo decía. Yo no pude estudiar. O Ujú. yo, es como si fuera, como si alguien lo hubiera obligado a hacer un papel que ella al 100% sí amaba,
pero ella quería otras cosas también, no solo ser simplemente mamá y esposa. Y ella decía, no, pues es que tu papá está enfermo, no es que tengo que ayudar a esta persona, o mamá, vamos a salir como familia, actividades recreativas edificantes. Yo siempre le mencionaba mucho eso, se me quedaba mucho de la proclamación. Yo decía, sí está bien la fe, el arrepentimiento y todos los principios que debemos enseñar, pero las actividades recreativas edificantes no estamos teniendo como familia, ¿no? Y es algo que nosotros como hijos deseamos mucho en casa, ¿no? Y porque era, mm, no me voy a sentar a ver una película, no se sentaba con nosotros, es que tengo que lavar, Claro, que tengo que planchar, tengo es que... que tengo que ir a visitar a tal hermana Ujú. porque está pasando esto, o tengo que llamar, o tengo que hablar, o se sacaba toda su lista y ella no se permitía descansar. Y de todo eso que viste, ¿qué rescatas? ¿Qué crees que sería la manera mejor, no correcta, sino la manera mejor de tú seguir el legado de tu madre del servicio, pero cuidando la otra parte, que es no descuidarte de ti? ¿Cómo sería eso ahora en tu mundo? Pues estoy trabajando en eso, en tener mi tiempo. Este es mi tiempo para mí. Como me está gustando eso, ¿no? Ayer le digo a mi hijo, voy a entrar en sesión, voy a sesión. Entonces le digo, pero no va a ser con una persona, va a ser conmigo. Dice, ok, vas a tener una sesión contigo o con papá, Qué porque bonito. también ya se está dando cuenta que hay tiempo que necesitamos pasar papá y mamá. Y cuando él me lo dije, wow, porque no se lo he dicho así a propósito, pero ya hemos estado apartando como un tiempo mi esposo y yo, un tiempo mío, un tiempo que trabajo con los clientes. O sea, ya es, Te quiero felicitar porque pocas personas se dan ese tiempo para ellos mismos. Y para mí ha sido una de las cosas una de las grandes cosas que me ha cambiado la vida, darme ese tiempo para mí. Y tú dices sesión, ¿no? Y yo lo digo, pasar tiempo contigo, con tu esencia, conectarte con tu alma. Y es maravilloso. Sí es cierto que nuestros mentores, nuestros coaches nos ayudan porque yo tengo coaches y mentores y tú también, pero también es muy importante ese tiempo a solas que tenemos y que tú le digas a tu hijo, voy a estar en sesión conmigo misma, le estás enseñando a que él haga lo mismo también. Y es muy hermoso cuando somos nuestra mejor compañía, cuando aprendemos a validarnos, amarnos, a ser nuestros coaches internos. ¿Sí? Entonces, Marina, ya me respondiste esa pregunta. Ahora lo otro que queda es, ya que nuestras madres nos han enseñado mucho acerca del amor propio y de la energía, del dinero, de la abundancia. Tu madre sentía como que ella no pudo, que ella no pudo desarrollarse profesionalmente, por ejemplo. ¿Hay alguna energía que estés trayendo a, yo quiero hacer estas sesiones de coaching, quiero tener más abundancia, no quiero quedarme en casa, no quiero ser solamente una ama de casa, yo tengo que lograr esto de acá, tengo que lograr más clientes? ¿Hay algo de eso en tu energía ahora? no, solo lo que queda es en cuanto, sí lo tenía, sí Ujú, tenía eso que estás mencionando, lo hemos estado trabajando. Ahora lo que queda es como, como esa parte del conocimiento de en cuanto a otro idioma. Ya encontré de dónde viene la traba. ujú, Ya encontré de dónde viene la traba de pues yo soy menos, de eso precisamente, de eso marcado que decía mucho mi mamá.
es que a mis hermanos sí les pagaron sus ingenierías, sí Ujú. todo eso, ellos sí podían ir fuera y yo tuve que quedarme a estudiar en la academia, en la escuela del pueblo, o sea, lo que había, secretariado con contabilidad, algo así, que era para las señoritas, porque ella era una señorita. Y eso era algo que recalcaba mucho, ¿no? Ya, es que tú eres una señorita, porque así le decían a ella, ¿no? Tú eres una señorita, siéntese bien, cuide su falda, etcétera, etcétera. Una señorita habla con voz delgada, así, bueno. Sí, no, claro. A mí también me lo han dicho, claro, sí, por supuesto. Y yo decía, ay, no, eso qué. No, 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 yo fui siempre como vine con mi mamá a, a mostrarle esa parte que no era tan así como debía ser, porque yo Ujú, de forma natural me salía, ay, no, pues no voy a usar falda. ujú. Entonces, cuando estás diciendo, ya hemos trabajado esto, ya ha bajado eso, porque esto es carencia, ¿no? Sí. Necesito hacer más y ahí hay un fastidio también, ¿no? No quiero ser solamente una ama de casa, no quiero repetir la historia de mi mamá, hay un fastidio y con eso no traemos la abundancia ni el dinero. Eso lo he tenido mucho tiempo, lo Ahora, la otra reconozco. parte que estás diciendo es, sí me falta esto de necesito otro idioma y un poquito de sentirse menos porque no hablo el inglés o no lo hablo como debería, yo qué sé, ¿no? Ajá, y entonces vino a mí cuando estuve con eso, me di cuenta que yo ya he tomado bastantes clases de inglés, Ujú, yo ya he tomado. ujú, Entonces, creo que ese es el fastidio que tengo cuando vuelvo a tomar clases de inglés. Digo, ay, pero si eso yo ya lo sé. Entonces, lo que me he dado cuenta es que lo que necesito es práctica de hablar, practicar hablar con alguien y ujú. poder soltarme, ¿no? ¿Quieres? Las siguientes sesiones vamos haciéndolas en inglés, si quieres, es una opción. Si no, no, lo dejamos para después. O practica con personas, ándate un barrio de inglés en vez de un barrio hispano, Marina. Sí, me ha ayudado muchísimo cómo es que la trabajadora social que hablaba español, tú pidió un permiso y ahora mi trabajadora social es en inglés, entonces le digo a mi esposo, pero sí logro entender, ella me repite a veces 2, 3 veces y me No, dice, ¿sí me entendiste? Y le digo, sí, sí te entendí, no es solo casualidad. que solo que a la hora de decirle en inglés, eh, o sea, otras frases o comunicarme, ahí es donde estoy viendo que mi habilidad está, necesito mejorar en eso, pero ya no me siento como no puedo. Ujú. Claro, por supuesto. Lo que hace que se te dificulte, porque yo estudié idiomas por 5 años en la universidad y cuando llegué a Canadá era muy perfeccionista, no era muy segura y tú sabes la historia, tengo un video de eso, te lo puedo enviar por WhatsApp y cuento la historia como una persona que acaba de llegar, no tiene inglés, de Colombia, no había aprendido inglés, no hablaba inglés y yo tenía que traducirle, me dijo no me traduzcas, ¿no? Estábamos en un grupo, yo era facilitadora y traductora de voluntaria. Me dijo, no me traduzcas y ella no tenía ni un mes, se aplica un trabajo y consigue un trabajo, uno de los trabajos que yo quería tener, porque ella se sentía segura. Pues no era el idioma el impedimento, era Es la... que exactamente, no es el idioma, es la seguridad, es el creer en mí misma. Exacto. Y ella me vino a enseñar esa lección. Yo al poco tiempo, ni un mes, aplico un trabajo y me lo dan, un buen trabajo, ¿no? Entonces, es eso, Marina, es el mismo rechazo que tienes, no soy suficiente, tengo que hablarlo muy bien, ya lo hablas, sigue con eso. Pero que no sea un impedimento, que no digas, necesito el inglés para poder, que, ¿para qué sería? O sea, para tener más clientes o para tener clientes en inglés. No, ya no pienso en necesito. Ahora y digo yo,
¿cómo lo veo como un logro para mí? Ah, ya. Un logro del ser. Sí, como la satisfacción que ahora siento del amor propio, que he Mm, trabajado con él, que he sí. estado con él todo el tiempo y me he dado cuenta, ayer estaba sintiendo algunos síntomas físicos. Yo dije, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Y, y me quedé pensando, oh, ya sé. Y luego ahí estaba mi niño mostrándome, ¿no? Ujú, Y entonces dije, esto viene de mi niña. Esto viene de mi niña que cuando ella hablaba le decían, ya cállate, no hables tanto. Entonces me empezaba a molestar que mi hijo estaba hable y hable sin parar sí. y gritando y así todo, ¿no? Todo lo que yo hacía y me decían, no lo hagas, molestas, que como eres molesta. Entonces yo empecé a hablarme a mí y dejé de prestarle atención a Omner, dejé de sentir esos síntomas. Ujú, Poco a poco empecé a sentirme más tranquila, vi que mi niña se empezó a sentir tranquila, entonces yo me empecé a sentir tranquila. Y entonces ya como tenía sesión, este, ya al entrar en sesión, ya todo con una coachee, ya ya completamente, ¿no? En la sesión, porque en la sesión estuvimos precisamente hablando de la carencia, ujú, hablando de la herida de la carencia, las emociones con las cuales ella ha estado creando su realidad de carencia. ujú. Y entonces, obviamente, pues no era casualidad, ¿no? Que muchas de esas emociones que ella tenía eran muy parecidas a las mías, lo que yo había vivido, lo ¿Sabes? que yo había ¿Sabes sentido. entonces por qué es que tu dolor bajó o se fue? ¿Sabes qué pasó ahí? Porque ayudé a otra persona, porque también me permití sentir mientras ella estaba sintiendo, porque eso es lo que hicimos también. No es casualidad que cuando tú estás analizándote, está pasando simultáneamente, ¿no? Lo de que tu hijo está gritando y luego tú estás sintiendo el dolor y te estás analizando, ¿no? En realidad es que te prestaste atención, te escuchaste, porque tú hablabas así de niña porque querías ser escuchada, ¿no? Y tu hijo, Porque sería vista, claro, serviste a escuchar, y tu hijo lo mismo. Entonces, primero te miras a ti, primero te escuchas a ti, primero te miras a ti, te validas, te sientes, te escuchas y también luego vas para el hijo, ¿no? sí, claro, ya después fue muy sencillo, ¿no? Él ya estuvo así como molecito, pero dije, está bien, hay que dejarlo que muestre. Ya después, este, lo abrazo y le digo, y mm, mi hijo, ¿tú sabes que eres un hijo de Dios? Y me dice, sí. Le dice, ¿sabes cómo lo sabes? Todavía no me supo decir. Mi otro hijo, el otro me dijo, sí, mamá, yo sé. ¿Y cómo lo sabes? Ah, porque oré y le pregunté al padre Ujú. que si yo era un hijo de Dios. ¿Y qué sentiste? Sentí paz y luego después sentí alegría. Así que yo sé que soy un hijo de Dios. Así con una seguridad Bonito. que, que me dio mucha tranquilidad. Gracias, Marina, por compartir eso y tus avances y tus logros, no solo contigo, sino con tus hijos, y estás convirtiéndote en una mamá más sabia, más consciente, más paciente, ¿no? Y estás viendo por dentro Y antes, más tolerante, más tolerante, por supuesto. porque no era tolerante conmigo, ¿eh? No, Y no. somos tolerantes con los hijos porque tampoco nos toleramos a nosotras mismas. Ni nos entendemos cómo vamos a entender a nuestros hijos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando hablas del inglés, solamente para cerrar, y quiero darte unos tips antes de que terminemos con la sesión. Sí. Cuando dices logro de ser, me encanta porque
es lo que yo siempre digo, ¿no? La mayoría se enfoca en el logro de afuera, pero los logros del ser, quiero aprender inglés porque eso me va a hacer feliz, porque me va a hacer sentir una persona que está creciendo, que se está expandiendo. Ujú, No porque quiero llegar a más clientes, no, porque yo me amo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos desde el amor recibimos desde el amor, ¿no? Cuando vamos desde el ego, necesito el inglés para hacer más clientes, si no sé inglés no tengo clientes, ya, No, es más bien para satisfacción perfecto. personal. Yo lo entiendo porque para mí hacer videos en vivo y ahora cada vez ya la alergia ni la siento, ¿no? Antes era la alergia, se me detonaba en los videos en vivo, ahora no. Entonces es una satisfacción, es un logro del ser. Muy bien, entonces continúa por ahí, desde el amor, con paciencia, sin ponerte metas de mañana tiene que ser o de aquí a un mes yo tengo que ya saber inglés, no, tú tranquila porque tu alma, acuérdate que no está apurada, porque el alma es eterna y nosotros cuando estamos conectados con el alma, vamos con paciencia, vamos con tolerancia hacia nosotros mismos, con compasión. Yo te pregunté hace rato por qué estaba, tú dijiste, eso era lo que me faltaba para ser feliz, ¿no? Y yo te pregunté, tú dijiste, sí, porque hemos estado trabajando las heridas y eso era un bloqueo, eso es cierto, que es el trabajar las heridas, te desatora los bloqueos y te alinea con el amor, la abundancia y eso te da la felicidad. Pero algo específico dijiste cuando hablaste fui feliz. Estabas diciendo, estabas hablando de que te cubriste una necesidad, Marina. Al tú cubrir esa necesidad, fuiste feliz. Sí. Y es muy importante que sepas qué es lo que te hace feliz. Por eso es una de las preguntas que yo les hago siempre a ustedes, ¿qué me hace feliz? Y no solamente que te la preguntes una vez, te la preguntes todo el tiempo y en las noches antes de dormir y siempre. Y cuando estás feliz, ¿qué me hizo feliz? ¿Qué fue? ¿Fue esto que me dieron o qué fue? ¿Fue el sentirme así? ¿O fue que cubrí esta necesidad que yo tengo? La necesidad, yo no digo la necesidad del alma, pero el deseo del alma, ¿no? ¿Te acuerdas qué necesidad era que te dio la felicidad? ¿Qué necesidad cubriste que te dio la felicidad? Am, la necesidad de sentir que pertenezco, Sí, Marina. que pertenezco. El hecho de que de al leer mis papeles y ser consciente, me estoy dando cuenta que pertenezco, que debo estar aquí. O sea, ya no es, y aparte de eso, es que yo no se lo tengo que comprobar a nadie en que pertenezco a esta ciudad. Maravilloso. O sea, no necesito, hey, valídame tú, hey, reconóceme. Me voy a apuntar porque es tu necesidad grande que tienes de pertenecer. Exacto. Marina, tienes otras necesidades que he notado, pero como hemos estado enfocados más en sanar las heridas y la energía del dinero, sin embargo, cuando cubrimos acuérdate de esto, cuando cubrimos nuestras necesidades emocionales, estamos en la energía de la abundancia y desde esa energía cubrimos nuestras necesidades financieras. Sí, 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 porque ha habido cambios importantes en mi dinero, Por supuesto. cubriendo esas necesidades. El otro día mi mentor me dijo, ahora eres una persona prácticamente autosuficiente, ¿no? Y es algo que yo no era, yo era todo lo contrario, completamente dependiente de mi esposo, de mis hermanos, etcétera, ¿no? Y él cuando me dice, ahora eres una persona prácticamente autosuficiente, pues mi corazón se puso tan cálido y dije que me lo diga mi mentor, que es bien duro para conmigo, o sea, no, o sea, fue maravilloso. ¿Por qué? Porque trabajamos las heridas, porque trabajamos los bloqueos y cubrimos nuestras necesidades emocionales, sobre todo, ¿no? Entonces, cubre tu necesidad emocional, la necesidad financiera también está cubierta, Sí, es cierto. está en esa energía. ¿Ok? Eso es algo que podríamos trabajar en las otras sesiones si tú gustas. Yo acá lo estoy dejando como un next y yo pongo cuando em, es algo que yo lo subrayo, pero tú eres la clienta, tú eres la que guía, tú eres la que me dice que deseas trabajar, pero yo he puesto acá necesidades emocionales. Creo que sí, te, porque yo dije, Silvia me va a preguntar qué vamos a trabajar hoy. Y dije, bueno,
la energía del dinero, creo que hay algo todavía que no estoy viendo. Hay muchas cosas, pero tu conversación me da guía de qué trabajar primero. Sí, sí, Y ahorita que me estás mencionando eso, estoy siendo consciente que a medida que estoy cubriendo mis necesidades emocionales, mis necesidades de, de dinero están siendo cubiertas. Ujú. ¿quién está cubriendo las necesidades emocionales? Yo estoy cubriendo mis necesidades. Yo no estoy esperando que mi esposo venga y me las cubra, o Así que vas mis hijos vengan y las cubran, o vengas tú y me las cubras porque eres mi terapeuta, porque a veces eso pasa. A eso pasa. Pensamos que otra persona afuera lo tiene que hacer. Eso es lo que venía hablando yo con mi esposo en la semana. Le digo, es que, y ese es un tema que hemos hablado él y yo. Tú encárgate de tus necesidades emocionales, yo me encargo de las mías. Tú no me veas a mí como una niña, yo soy una adulta. Ni tú eres un niño, yo no tengo que cubrir tus necesidades emocionales. Porque ya es muy diferente decir, yo sé que esto me gusta, entonces voy y le digo a él, ¿sabes qué? A mí me gusta esto o esto no me gusta. Es muy diferente porque yo ya lo cubrí y no excelente. estoy esperando que él venga y me lo cubra. Entonces, para la siguiente sesión, si estás de acuerdo, quiero darte unos tips porque tu necesidad, sí es cierto, tú has dicho de pertenencia, pero la necesidad de pertenencia eh, está bajo el umbrella, como se dice, el paraguas, de la gran necesidad de ser protegidos. Sí, de ser protegida. Cuando, Sí. cuando tú mencionaste la carta que leíste, Ujú. hasta se te quebró un poquito la voz, creo, está en grabación. Sí, Me di cuenta que soy protegida. Algo así dijiste, ¿no? Y dije, esta es una de las grandes necesidades de Marina, ser protegida. La idea es, en la siguiente sesión, darte tips para que cubras esa necesidad de ser protegida. que sí sí, muy bien. Es por eso que cuando yo me recuerdo y digo, soy una persona protegida, mm, sabes que hasta mi espalda empieza como a tronar, el cuello, o sea, me empiezo a bajar Ujú. mi protección. Sí, por supuesto. Ya no estás así en alerta o a la defensiva, ya estás más suelta, ¿no? Entonces, esa es una de tus grandes necesidades, ser protegido. Sí, Y si estás de acuerdo, lo trabajamos en la siguiente sesión y si no, habrá otra, pero ya tienes ese tip, ¿no? Que eso es muy importante para ti. Y está muy alineado con tu pilar templo, ¿no? Y al cubrir esa necesidad, tu pilar templo se va a relajar y van a bajar más los dolores que ya han bajado con la sesión. hay muchísimo han bajado, de repente todavía hay algunos, pero no, ya la verdad es que puedo decirte que he mejorado un, un 80%, un 80%. Y todavía podemos seguir mejorando, ¿no? La idea es vivir más abundantes, más felices, más alineados. Esa es la idea. ¿Sí? Sí, estar conectados estar conectado con mi cuerpo y trabajando el amor propio, mm, me ha ayudado a descargarme también y reconocer esa parte de mí que yo usualmente decía esto. Duele, bueno, no importa, no es tanto. Entonces Ujú. puedo seguir. Yo sé que viene de algo que yo vi con mi mamá, o sea, mi mamá sí era, mi mamá decía, estoy enferma,
pero no estoy en el hospital, entonces puedo ir a la iglesia. Y eso es lo que noté cuando hablaste de tu mamá, como ella llegaba antes a cubrir las necesidades de todos, antes incluso que el obispo, y yo decía, está cubriendo sus necesidades. No es casualidad lo que pensé y luego se ha manifestado en la sesión, ¿no? Cubrir las necesidades primero para que yo pueda tener más energía, un cuerpo más sano, más saludable, una mente, unas emociones alineadas con Dios, porque no hay que correr más de lo que nuestras fuerzas lo permitan. Las personas que no se aman dicen, oh, todavía puedo, pero luego ven las consecuencias como lamentablemente tu mamá, mi mamá las vieron en sus vidas, ¿no? Porque mi Y mamá, fue muy triste para nosotras como hijas ver eso. La verdad para mí ha sido triste el ver, decir, ¿por qué? Bueno, más bien no por qué, sino porque ahora ya sé por qué, o siempre lo he sabido por qué. Más bien podía haber tenido otro camino. Yo sé que ella escogió ese, pero su camino me está enseñando qué camino yo debo tomar. pues es cierto, así es. Pero sí hay tristeza, porque yo quisiera que estuviera aquí conmigo todavía, que hubiera visto a mis hijos. Otra cosa que también podemos trabajar, que para mí es mucho más importante que todo, y es en lo que yo me estoy enfocando más, no solo en mi vida, en la vida de mis coaches, es el ayudarles a soltar, ¿no? Y elevar ahí mucho más la conciencia, ¿no? Porque si tú quieres manifestar dinero o abundancia, lo peor que puedes hacer es no soltar Sí, sí, guardar todo. todo. No solo guardar, no soltar en cualquier idea, concepto, cualquier deseo, una codicia, ¿entiendes? Es Sí. lo opuesto de todo eso que acabo de mencionar, de la carencia, del miedo, del ego, de la codicia, de la mezquinidad, todo el opuesto es el soltar. El soltar está en la frecuencia del amor, el amor de Dios sin apegos, el amor de Dios eh, es un desapego en realidad, ¿no? Es una confianza, es una fe. Y el soltar te va a ayudar. Entonces, dentro de soltar está también el entender. Para que una persona suelte, tiene que entender. Es una de las cosas que yo trabajo mucho, el entender. Y la mayoría de personas, si pudiéramos entender en realidad, ya, no, ya desaparecería esa pena, entenderíamos, ¿entiendes? Entenderíamos que lo que siempre digo, ¿no? El viaje espiritual de cada uno es diferente y tu mamá tuvo ese viaje espiritual, ella lo escogió en realidad, porque su alma tenía que aprender esas lecciones. Y te aseguro que ella está en mejor posición espiritual ahora gracias a las lecciones que aprendió. Sí, claro, porque yo lo veo en eso yo lo he sentido, porque lo veo, es que no es casualidad, mi mamá falleció una semana antes que naciera mi hijo José, el mayor, y, y mi hermana publicó, se nos fue un ángel y llegó otro. Mm, Y efectivamente los rasgos que tiene wow. José son muy parecidos a los que tenía mi mamá, sus ojos grandes, chinos, la cara, las actitudes, incluso yo escuchaba a veces su voz de mi mamá y, y sus manos, no sé, ahora yo digo, yo estoy trabajando mucho, bueno, yo sé que eso me enseña a trabajar con la tristeza, con el dolor de la separación de mi mamá, el duelo, todo eso. Este, pero, pero él tiene mucho Gómez, o sea, tiene mucho parecido a los hermanos de mi mamá, a mi mamá, y interesante con mis hermanos, el sexo opuesto, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi hermana tiene un hijo, mi hermano tiene una hija, mi otro hermano tiene otra hija que se parece a mi mamá. Muy interesante lo que me estás diciendo y lo que te quiero decir nada más es
Mm, José o Josué. José, José José. es una extensión de tu mamá. Y en otras culturas, no digo que yo creo en eso, pero en otras culturas creen que tu mamá sigue viviendo en José. Ujú, sí entiendo eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta sesión? ¿Y qué es lo que vas a practicar? En esta sesión me gustó mucho el poder aclarar más acerca de la abundancia, del dinero, conectado con mis necesidades emocionales. Am, me gustó mucho esa parte. Eso quiero trabajar en esta semana. Y porque al momento que me lo dijiste, sentí, o sea, mi intuición me dijo, mi alma dijo, ahí está la clave, ahí está lo que necesitas hacer. Gracias. Y acuérdate, también vimos en esta sesión hacer las cosas desde el amor hacia nosotros, Ujú, no, no desde el ego, no desde el mío. El ego es tengo que, debería, o ya debería, o tengo que apurarme. Y el amor es, lo hago porque me hace sentir bien, porque me gusta, porque me eleva, me conecta. Es un logro del ser. ¿Sí? ujú. Muy bien, María. Entonces nos vemos de aquí a 2 semanas. Ok, perfecto. Un abrazo, cuídate, un besito. Bye, nos vemos. ¿Me dejas ponerlo en el canal? Sí, sí, claro.